Buenos días con todos, tomen asiento, tengan la bondad. En los últimos temas que yo he compartido con ustedes, hablamos acerca de la integridad. Qué importante es vivir una vida íntegra. ¿Y qué significa esto? Significa que yo debo escuchar a Dios y debo obedecer a Dios. Escuchar su palabra y someterme, es decir, obedecer lo que Dios dice. Entonces voy a vivir una vida de integridad. La semana pasada hablamos acerca de cuando yo hago uso de la integridad en mi vida, voy a estar alrededor de tantas tentaciones que tengo que vencer. ¿Cómo vencer las tentaciones? Hablamos la semana pasada. Pero nos ayuda a mantenernos en integridad. Y el día de hoy quiero compartir otro tema que dice así: la integridad y el discernimiento espiritual. ¿Qué es esto del discernimiento? Imagínense que desde tiempos antiguos las culturas conocían la necesidad de la sabiduría, del conocimiento y el entendimiento. Los griegos representaban ciertos animales a ciertas cosas que ellos veían importantes, como por ejemplo, ellos tenían al búho como una representación de la sabiduría. Y cuando pusieron al búho, era porque el búho ve en la noche. El búho es silencioso y él observa antes de actuar. Imagínense esto a nosotros, para obtener sabiduría, aprender a estar en silencio cuando hay que estar en silencio, observar muy bien alrededor antes de actuar. Pero también los griegos tenían a la lechuza, que representaba lo que otros no ven. Y los griegos decían: la lechuza puede observar y ver lo que otros no ven. Y ellos lo llamaron el discernimiento. Y esto me ha llamado mucho la atención de saber que nosotros, los cristianos, debemos vivir con discernimiento. Debemos buscar el discernimiento. Debemos ser como el búho y la lechuza. Imagínense que hay momentos, situaciones que usted tiene que tomar inmediatamente, saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. ¿Qué es lo falso y qué es lo verdadero? Y eso usted lo va a lograr solo con el discernimiento. Porque si no lo hace, vivirá de error en error. Quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios, de un hombre que le pidió a Dios discernimiento. Por favor, acompáñeme al libro de Primera de Reyes,
capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 15, por favor. Primera de Reyes, capítulo 3, del 3 al 15. Si usted encontró, tenga la bondad, nos ponemos en pie. La palabra del Señor, que es verdad, dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar era alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en aquel día en el que dijiste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, y tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Gracias, Señor, por esta palabra. Enséñanos que para nosotros debemos anhelar ser sabios, entendidos y sobre todo tener discernimiento. Háblanos, Padre. Pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Esta palabra nos muestra algo muy importante. Lo primero que usted debe ver es quién fue Salomón y lo que hizo Salomón. Lo que encontramos en esta porción de las Escrituras es que Salomón fue el hijo del rey David que ocupó su lugar.
Recuerde algo que era una costumbre en el pueblo israelita y en muchos pueblos alrededor, que el hijo mayor, no sé si debo cambiar de micrófono, pero el hijo mayor siempre era el que debía ocupar el lugar. Era el que iba a ocupar el trono. Pero esta vez, en esta ocasión, Dios le dijo a David, no será Absalón tu hijo, no será ningún otro, va a ser Salomón. Ahora, ¿por qué Dios tomó esta decisión de que sea Salomón el que ocupe el trono, que ocupe un lugar importante? Y lea conmigo esta porción 3, el versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Voy a explicar esto. Salomón tuvo tanto cuidado de todo lo que su padre David le enseñó a adorar a Dios. ¿Cómo debe adorar a Dios? ¿Sabe que habían reyes que ellos presentaban sacrificio a Dios, presentaban ofrenda a Dios, pero en los lugares que ellos querían, donde sea? Pero pone énfasis la palabra en este versículo 3, que Salomón amó a Jehová. Y esta palabra que amó a Jehová significaba, era el predilecto amado. Ese era el significado, el predilecto amado. ¿Por qué? Porque él hizo exactamente lo que hizo su padre. Fue a presentar ofrenda en el lugar adecuado y con el corazón adecuado. Queridos hermanos, el discernimiento usted puede tener, pero primero necesita amar a Dios. Necesita obedecer sus mandamientos y sus estatutos. No puede ser que usted quiera obtener discernimiento, quiera tener sabiduría o conocimiento sin amar a Dios. Esto no existe. Entonces Dios vio a un joven Salomón que le amaba tanto que él salía de su palacio y recorría casi 15 kilómetros para ir a Gabaón, al lugar principal donde debía sacrificar. Y dice la palabra que él sacrificaba 1000 animales, 1000 para Dios. ¡Wow! Este hombre amaba a Dios. Y debemos entender que el discernimiento debe ser anhelado. Ponga atención en el versículo 5. Una de esas noches que fue a dormir, Salomón fue a reposar, y en la noche Dios se le presentó en sueños y le dijo esta frase: pide lo que quieras que yo te dé. Yo quisiera que usted piense por un momento, si Dios le dijera a usted exactamente lo mismo: pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pediría?
¿Qué es lo que anhela su corazón? Generalmente estos cuentos que nos han compartido desde niños, que la lámpara maravillosa, si frotas y pides 3 deseos y toda la cosa, tiene que ver con la codicia del hombre. Tiene que ver con la codicia. Y nosotros éramos niños. ¿Y en qué podía pensar un niño? Claro, yo quisiera una bicicleta, yo quiero esto. Y es interesante y que hay muchos adultos que si tuvieran la oportunidad de pedir esto a Dios, hicieran exactamente lo mismo, la codicia. Pero ¿cuál fue la respuesta de Salomón? Es muy interesante. ¿Qué es lo que le dice Salomón? ¿Cómo él responde? Primero, él reconoce que está frente al Dios de su padre David y le dice: tú hiciste una gran misericordia con tu siervo David, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón. ¿Cómo un hijo puede reconocer que su padre ha caminado en rectitud de corazón? Observando, mirándole, caminando con él, oyendo sus consejos. Hijos que están aquí, escuchen a sus padres. Esto es muy importante, respeten, obedezcan lo que ellos dicen, porque eso les va a hacer sabios. Y esto, ver que un papá y una mamá se presenta delante de sus hijos con temor a Dios, esto es importantísimo. Lo primero que dijo en sueños Salomón responde: Señor, tú has hecho esto con mi padre David. Le reconoció lo que Dios ha hecho, gran misericordia. Ahora, le dice el versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David. ¿Salomón pudo pedir riquezas? Claro. Él pudo pedir muchas cosas, pero no lo hizo. Y pidió 3 cosas importantes. Primero, un corazón entendido para juzgar justamente. Él dice: Señor, en el versículo 7, yo soy joven. Señor, yo no sé ni entrar ni salir. Señor, ¿cómo dirijo a este pueblo? Versículo 8 le dice: es un pueblo numeroso, es tu pueblo. Y aquí viene algo que yo quisiera recalcar al liderazgo. Cuando Dios le pone a usted en una posición de liderazgo, recuerde que es para que usted dirija el pueblo de Dios. No es su pueblo, es el pueblo de Dios. Si le pone el Señor a hacer cualquier cosa, así sea que usted vaya y pueda cuidar a 2 personas, espiritualmente, es el pueblo de Dios. Le pertenece a Dios. Y debemos hacerlo con tanto cuidado. Y Salomón le dice: me encantaría, Señor, saber cuándo debo empezar y cuándo finalizar. Quiero saber mi entrada y mi salida. La segunda cosa que le pide Salomón: quiero discernir. Mire el versículo 9. Da pues a tu siervo un corazón, ¿qué? Entendido, para juzgar a tu pueblo,
para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe que los reyes eran los jueces? Los reyes debían juzgar entre varias personas. Una vez se presentó dos mujeres que peleaban por un niño. Y la una le decía: mi rey, este es mi hijo. Y la otra decía: no, es mi hijo. Señor, haz justicia. Esta mujer miente. Imagínense, delante del rey. Y Salomón, como era hombre sabio, ordenó a uno de sus súbditos: tráigame una espada. Porque si estas mujeres dicen que ese hijo es de las dos, le voy a dividir en dos. Y una de ellas gritó: no, no lo haga mi rey, déselo. Y el rey dijo: tú eres la verdadera madre. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Pero eso hizo Dios, hermanos. Él podía juzgar entre lo que era correcto, porque había muchas personas que siempre se presentaban con mentiras y engaños. Y le voy a decir que hoy en día es lo mismo. Hoy en día es exactamente lo mismo. Hay mucha gente que puede presentarse en su casa, en su corazón, con engaños. Usted necesita discernir. Usted necesita aprender cuál es la verdad. Usted no puede seguir a la primera persona que le diga: vamos conmigo. Usted tiene que aprender a conocer entre lo bueno y lo malo. Y lo que Salomón puso énfasis era: Señor, este es tu pueblo y es un gran pueblo. Son muchísimos. Se calcula, probablemente Salomón tenía entre 20 o 30 años. Era joven. Pero la palabra de Dios no habla de su juventud, habla de su inexperiencia. Así que, querido hermano, en el trabajo que usted tenga, el ministerio que usted tenga, en lo que usted se desenvuelva, lo primero que usted debe hacer es decirle al Señor: Señor, soy una persona sin experiencia, inexperto, y necesito de ti. Usted tiene que humillarse delante de ti. Si usted cree que sabe mucho, usted va a fracasar. Puede ser que aquí hayan profesionales de 10, de 15, de 20 años que ya han llevado su vida, su profesión, su trabajo, que ya conocen mucho. Pero yo espero que delante de Dios usted se sienta un inexperto. ¿Cómo se sintió Salomón? Y le dijo: Señor, necesito de ti. Necesito que me ayudes a discernir, a entender, a conocer, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué pidió discernimiento? Porque él amaba a Dios. Así que, hermanos queridos, el discernimiento es la capacidad dada por el Espíritu Santo para poder distinguir qué es lo que le agrada a Dios y qué no es, qué no le agrada a Dios. Usted tiene que distinguir qué es lo que el Señor quiere que usted haga y qué es lo que no quiere que usted haga. La vida está llena de complejidades, eso usted lo sabe. Usted se levanta una mañana y piensa que ese día va a ser el mejor día de su vida. Y se ha topado con problemas, se ha topado con una variedad de caminos, con varias decisiones que tomar, decisiones diversas. Y créame que muchas de ellas necesitamos la sabiduría de Dios para discernir
qué es bueno y qué es malo. Esta palabra, en la raíz hebrea, discernir, significa esto: tener perspicacia de distinguir entre varios caminos. Tener la habilidad de tomar el mejor de ellos. Esto no significa que usted pueda escoger entre sí y no, entre blanco y negro. Usted tiene una variedad enorme de caminos, decisiones que tomar, y debe tomar la mejor de ellas. La mejor, porque eso va a traer bendición a su vida. El que usted tome la mejor decisión, usted necesita acudir a Dios, pedir discernimiento, pedir sabiduría y tomar la mejor decisión. Pero me llama la atención que hay una segunda palabra que necesitamos entender, y es biná. Quiere decir entendimiento y conocimiento, que tiene que ver y es necesario para poder discernir. Una madre, se cuenta la historia de una madre que le envía a su hijo al supermercado. Parece que habla de muchas madres que están aquí esta mañana. Le envía a su hijo al supermercado y le da una lista de todo lo que tiene que hacer. Al final de esto, la mamá le pregunta: hijo, ¿has entendido? ¿Sabe que el hijo se ofendió? Le dijo: mamá, si yo no soy un loco, yo sí entiendo. Queridos hermanos, esta palabra, cuando alguien dice ¿has entendido?, no es que usted se sienta ofendido, sino que alguien le está explicando cómo son las cosas y probablemente necesita un poco más de luz. Así que no se sienta ofendido cuando alguien le diga si has entendido o no has entendido. Nosotros necesitamos del entendimiento, del conocimiento para poder discernir. Y esto solo le da Dios, hermanos. Nadie más le puede dar. Solo le da Dios. Quiero contarles una historia muy interesante del Antiguo Testamento. El rey Saúl estaba reinando, pero su reinado estaba llegando al fin. Y la gente no sabía si debía seguir al rey David, proclamarle a David rey, o regresaban a ver y le veían a Saúl. No sabía. Así que hubo necesidad de que alguien pueda discernir. Y lea conmigo en Crónicas, en Primera de Crónicas, no perderá Reyes porque vamos a volver. Primera de Crónicas 12:32. Mire lo que dice. Primera de Crónicas 12, versículo 32. Dice así. ¿Encontró? Todavía siga buscando, no hay problema. Dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, y escuche cómo se les conocían, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hombres entendidos sabían la decisión que Israel debía tomar y a qué rey debían seguir.
Y lo pregunto, ¿quién les dijo a ellos esto? ¿Por qué eran hombres entendidos, sabios? Porque Dios les había otorgado esa cualidad, esa sabiduría para que ellos puedan ayudar al pueblo. Así que cuando Dios le da a usted entendimiento para discernir, usted no solamente va a ser para su propia bendición, va a ser para la bendición de su familia, para los que le siguen. El discernimiento tiene que ser obtenido tras reconocer nuestra incapacidad. Volvamos a Reyes, por favor, pero volvamos a Reyes, capítulo 3. Y aquí encontramos algo muy importante en el versículo 7, que lo había mencionado, que David se refiere a Dios, Dios mío. Y le dice, tú me has puesto. No es que fue algo, mi papá me puso en el trono. Salomón sabía que fue Dios. Cuando le dice, Señor, tú me has puesto. Y estoy delante de ti incapacitado. No sé cuándo entrar y cuándo salir. No sé qué es bueno y qué es malo. Señor, no sé. Pero tú eres mi Dios. Y te pido a ti, Señor, que me capacites. Queridos hermanos, es muy importante que lo que usted haga, sepa delante de Dios sus limitaciones. El día que usted reconozca sus limitaciones, usted puede acercarse a Dios a pedirle que Él le capacite, que Él le otorgue la sabiduría, que Él le ayude a tomar decisiones. Voy a hacer una comparación. Usted ha escuchado del hijo del rey David, Absalón. Absalón quería el reinado, pero había una diferencia con Salomón. Absalón se sentía capacitado. Y él dijo, yo voy a ser mejor rey que mi padre David. Y el fin de Absalón fue la muerte. No logró ser rey, murió. Yo me pregunto por qué. Porque Dios vio a hombre soberbio que se sentía capacitado para algo que Dios no le había otorgado. Salomón fue lo contrario. Dios le otorgó y se sintió el hombre más incompleto, más limitado para pedirle a Dios. Así que yo quisiera que usted hoy, esta mañana, pueda salir de este lugar diciéndole, Señor, yo requiero, yo necesito de conocimiento y necesito discernir para ser un buen empleado, para ser un buen estudiante, para ser un buen hijo, un buen padre. Necesito discernimiento porque no sé cómo hacerlo. Y es allí donde Dios actúa. Recuerde que siempre habrán dos grupos. Los que buscamos a Dios con todo el corazón y los que rechazan. Y le aseguro que las personas que se sienten capacitadas están rechazando a Dios. No necesitan a Dios. Quiero compartir con ustedes otro pasaje bíblico. Segunda de Corintios 2, del 15 al 16, por favor. Segunda de Corintios 2, del 15 al 16. Y nos va a dar una gran lección. Segunda de Corintios 2, del 15 al 16.
Segunda de Corintios 2 del 15 al 16. ¿Alguien quiere leer, por favor? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Una buena pregunta, gracias hermano. Este ejemplo, esta ilustración, esta manera de hablar de Pablo acerca del olor de vida y el olor de muerte, solo nos deja una ilustración cercana. Pablo, como era romano, él sabía cómo eran los desfiles de los romanos cuando volvían de una batalla. Y ellos entraban triunfantes y la gente prendía incienso y recorría por las calles con incienso mientras ellos reconocían su triunfo y reconocían su capacidad. Y atrás venían los presos, los esclavos. Entonces, hubo un grupo que tenía el olor a victoria, el olor de ser grandes y poderosos, pero el grupo de atrás sabía que era un olor a muerte. Era un olor a derrota. Por eso Pablo usa la palabra olor. Y mire, ahora tiene un significado que en Cristo Jesús nosotros tenemos victoria y un olor a vida. Un olor que para nosotros es suficiente porque es salvación en Cristo. Es un olor de la cruz de Jesús que nos trae vida eterna, perdón de pecados. Pero para los otros que no creen es un olor para muerte, para derrota. Queridos hermanos, la pregunta que hace aquí es, ¿quién es suficiente? ¿Quién se cree suficiente para obtener el olor a victoria? Y ahí entramos los cristianos para decir, nosotros ninguno merecemos la cruz de Cristo y el perdón del Señor, ninguno merecemos. El que cree merecer la vida ya está muerto. Eso es lo que quiere explicar Pablo. El que quiere merecer la vida ya está muerto. Siéntase insuficiente delante del Señor. Señor, solo por tu gracia estoy aquí. Solo por tu misericordia y tu bondad. No hay otra razón. Yo no merezco nada. No merezco ni tu perdón, ni tu gracia, ni tu amor. Yo estoy aquí solamente porque tú eres el Señor de mi vida. Dios se agrada cuando reaccionamos de esa manera, hermanos. Mire el versículo 10. Lea conmigo el versículo 10. ¿Qué pensó Dios cuando Salomón dijo lo que dijo? Versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Estamos en Primera de Reyes 3:10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hermanos, yo quisiera por un momento que usted se detenga a reflexionar de todas las cosas que usted le pide a Dios. ¿Qué son las cosas que le agrada a Dios? Que usted le pida. ¿O qué son las cosas que le desagrada a Dios que usted le pida? Yo quisiera que usted reflexione.
Y antes de pedir, antes de que usted se arrodille delante de Dios y le clame algo, pídale discernimiento. Señor, yo no podría ser capaz de ni siquiera pedirte algo correctamente, a menos que tú, Señor, me enseñes. Y lo primero que Dios le enseñó a Salomón es amarle a Dios, a ser sabio, a mirar, a seguir el consejo de su padre, a hacer lo correcto. Mire todo lo que él pudo obtener. Versículo 11. Dios le recuerda a Salomón y le dice: ¿por qué has demandado esto? ¿Acaso no pediste para ti? ¿Por qué no pediste para ti muchos días? ¿Por qué no dijiste: Señor, yo quiero muchos años de vida? ¿Por qué no pediste riquezas? ¿O por qué no pediste la cabeza de tus enemigos? Y pides sabiduría, discernimiento. Wow. Hermanos, vamos a seguir este ejemplo de Salomón. No le pida a Dios riquezas, de que ya debe mejorar su economía. No le pida esas cosas. Pídale discernimiento, pídale con todo su corazón sabiduría, conocimiento. Y le voy a decir cómo usted puede alcanzar el discernimiento. Y aquí vamos a terminar en Proverbios, capítulo 2. Quiero que todos vayan allá, porque aquí vamos a terminar para saber cómo es que yo debo obtener el discernimiento. Proverbios 2, del 1 al 6, dice la palabra. Busque. El libro de Proverbios, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué lindo. ¿Recuerda lo que hizo Salomón? Él recibió la palabra del Señor. ¿Usted quiere discernimiento, sabiduría? Reciba la palabra de Dios. Segundo, atesore los mandamientos. Atesorar es para usted, para que se alimente de sus mandamientos. Dar oído a la sabiduría. Así que cuando alguien le da un consejo, no se enoje, no se resienta. Dé oído a la sabiduría. Y por último, inclina el corazón al entendimiento. Todo esto le va a ayudar a cultivar el discernimiento. Y mañana tomará las mejores decisiones. Yo escuché a alguien decir: es que debemos aprender de los errores. Yo creo que mis hijos deben hacer todo lo que quieran y luego aprenderán de los errores. Pues yo le voy a decir que esto es un mal consejo. Porque cada error que usted comete, usted se aleja de Dios y pierde la integridad. Se aleja de Dios y pierde la integridad. Así que antes de tomar decisiones, pídale a Dios.
que Él le dé sabiduría, inteligencia, conocimiento, porque usted quiere discernir correctamente para tomar la mejor decisión. Le invito a cerrar sus ojos, por favor. Donde está, cierre sus ojos. Amado Dios, gracias queremos darte esta mañana, porque nos has enseñado a la luz de tu palabra que debemos escoger la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, para poder discernir y aprender que entre todos los caminos, cuál es el mejor, el que a ti te agrada, Señor. Queremos alabarte, el que a ti te agrada, Señor. Gracias por tu palabra y queremos poner en práctica. Señor, y te entregamos nuestros diezmos y ofrendas para la extensión de tu reino, Padre. Ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén y amén. Vamos todos a ponernos de pie. Mientras le damos al Señor lo que es de Él, vamos a alabarle a nuestro Dios.